Sean todos bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí en esta fresca tarde veracruzana, la más fresca del año que recuerde, con nuestros 18 grados centígrados. Una de las cosas que durante este año y fracción, año y más de 6 meses que llevamos ya de los martes de lectores y lecturas, que han ido sucediendo, que me dan mucho gusto, es que unas presentaciones llaman a otras y los mismos talleres literarios que están aquí, los mismos autores que asisten muchas veces, se va generando comunidad, que es una de las metas que tenemos, pues no nada más en los martes de lectores y lecturas, sino en la propia USB y la propia universidad. Buscamos generar comunidad, una comunidad sana, un tejido social vivo, vigoroso, positivo. Y por eso me da mucho gusto hoy presentar a Rafael Díez Garelli, porque él y Georgina, así, nos hemos ido conociendo en el camino de los martes, en el taller donde está César, en fin. Bueno, nació en Veracruz, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, funcionario público y catedrático de Literatura Universal, Literatura Mexicana, Historia y Problemas de México, Filosofía, Sociología, Historia del Arte, taller de lectura y redacción en escuelas de bachillerato públicas y privadas durante 30 años. Antes de saber leer, ya amaba los libros, porque mi padre fue un lector ávido que nos inoculó el hábito a mis hermanas y a mí. Nos compraba las mejores colecciones adecuadas a la edad que íbamos teniendo. El círculo de lectores se enriquecía con la circulación de los libros. Hasta la fecha es tradición familiar: yo compro, tú compras, todos leemos. Y los comentarios relativos a la hora de las comidas. Ser maestro redobló la necesidad de leer para poder informar, comentar y estimular a nuevos lectores y desarrollar la habilidad de leer rápido y varios libros sucesivamente sin confundirlos, y se convirtió en vicio, adicción, indudablemente un poco más allá de la pura afición. A veces necesito la advertencia de sensatez por parte de mi esposa, Georgina, en el momento en que se presenta la compulsión de comprar libros, detenerme y superar el síndrome de abstinencia. Y con esas sus palabras le damos la bienvenida a Rafael Díez Garelli. Muchas gracias, Daniel. Agradezco esta oportunidad que me da el maestro Daniel y la USBI de presentarme ante ustedes para recomendarles un libro que me fue muy impactante. Arturo Pérez Reverte es un autor que indudablemente nunca va a ser ganador del Nobel, pero es un autor grato, ameno, de los que sabe contar historias que nos entretienen y que a veces nos hacen reflexionar con todas sus disparidades. Es un autor, permítame un momento, ¿se apagamos la luz? Es un autor del que hay que hablar, hay que conocer algo de él para apreciar mejor su obra. Nació en Murcia, en Cartagena, en la Comunidad Autonómica de Murcia, en 1951. O sea, ya no es ningún jovencito, es más o menos de mi generación. Cartagena es una ciudad bonita, pero es una ciudad pequeña de provincia, de una región autonómica que no tiene mucho peso en España. Está fronteriza entre el catalán y el español. Para poder destacar en el mundo, si se tiene esa ambición como la tenía Pérez Reverte, hay que emigrar. Y eso fue lo que hizo. Se fue a Madrid a estudiar primero periodismo y al mismo tiempo ciencias políticas, de la que estuvo 3 años. Esta última la tuvo que abandonar porque entró a trabajar en el diario Pueblo como corresponsal de guerra. Y ahí se quedó hasta que desapareció el diario. ¿Ya corremos, por favor? Pero una vez que el periódico desapareció, él obtuvo el mismo cargo en la televisión española. Y durante esos
21 años que estuvo como corresponsal de guerra, cubrió todas las guerras que ocurrieron en el mundo. Fue de uno a otro continente. Chipre, Líbano, Eritrea, Sahara, Malvinas, El Salvador, Nicaragua, Chad, Mozambique, Angola, el Golfo Pérsico y la de Yugoslavia, que fue, según nos comentó él, una de las guerras más atroces que han ocurrido. Y mientras tanto, descansaba escribiendo novelas. Su primera novela, El Usa, se publicó en 1986 con un muy discreto éxito. En 1989, la experiencia que él ya tenía en el manejo de medios hizo que le dieran un programa en la radio española que se llamó La Ley de la Calle. Un programa que se volvió muy controvertido porque se entrevistaba al público en directo y sin editar se pasaba, groserías incluidas, que los españoles no son precisamente muy morigerados en eso. Y en 1993 le dieron ya un programa de televisión que se llamó Código 1, pero que él abandonó después de unos cuantos programas, haciendo unas declaraciones muy duras, que ese reality show era con un contenido de basura, cuando trataron de pasar al aire la tentativa de suicidio de un adolescente. Las declaraciones de Pérez Reverte calaron muy hondo en los directivos de Radio Televisión Española, de tal manera que el presidente García Candau le pidió al director que suprimieran el programa de radio de Pérez Reverte diciendo que era ofensivo, o sea, tratando de equiparar con lo que era el programa de televisión. Y no se contentaron con eso, sino que le iniciaron un expediente de investigación. Ya en su novela Territorio Comanche, Pérez Reverte había introducido un párrafo que fue muy comentado, que incluso causó el despido de una corresponsal de guerra, colega suya, porque él decía ahí que los corresponsales de guerra alteraban las notas para los viáticos para cobrar de más. Y entonces la Radio Televisión Española le inició un expediente de investigación. Cuando lo supo Pérez Reverte, enfurecido, de madrugada hizo una carta de renuncia diciéndole, pues en una forma muy ofensiva, a los directivos, y la puso en los medios. O sea que al día siguiente, antes de que ellos recibieran la carta, ya todos los periódicos habían publicado todos los horrores que les decía Pérez Reverte. Después de eso, naturalmente, ya no pudo trabajar en medios, pero se dedicó entonces a escritor. Ha escrito de toda clase de medios. Escribe artículos periodísticos, incluso aquí en el diario Milenio los publica, en El País regularmente, escribe guiones cinematográficos y escribe novelas, naturalmente. Desde 1903, la Real Academia de la Lengua Española le abrió las puertas, lo hizo miembro de número, lo que ya lo consagra como un maestro de la lengua. Y sus novelas le empezaron a dar dinero. La Tabla de Flandes y el Rue du Mas fueron adaptadas por Hollywood, incluso en el Rue du Mas, que se llamó en el cine La Novena Puerta, por una estrella, Johnny Depp, y le empezaron a dar dinero. Después, El Capitán a la Triste, dado su contenido de la historia de España, lo hicieron película y ha sido la película más costosa que se ha hecho en ese país. Y más tarde tuvo otro gran éxito con La Reina del Sur, aunque Pérez Reverte siempre es polémico. Aquí hizo cosas algo pues controversiales también. Le vendió a Telemundo los derechos, se negó a hacer el guión, y cuando la telenovela estaba pasando al aire, la trató con términos muy despectivos. Dijo que era un culebrón sudaca, que es un término muy despectivo en España para los latinoamericanos, y habló muy mal de ella, a pesar de que la había cobrado muy bien. En compensación, en 2013, cuando le habían entablado un juicio por plagio, que se fue a la última instancia, y el Tribunal Supremo acabó condenándolo a pagar 200.000 euros a Antonio González Vigil por el plagio del guión de Gitanos. Esto fue un duro golpe para el orgullo de Pérez Reverte, pero los tuvo que pagar.
Entonces, este señor, como ven, desempeña múltiples actividades. Yo creo que los domingos, después de hacer paella y venderla, ya se siente aburrido, y por eso es célebre en España, porque se pone a tuitear y ahí arremete contra todo mundo en sus twitters. Una de sus víctimas ha sido nuestra paisana Adriana Bascal, que una vez la puso sin ningún motivo por los sueldos. Y así este señor, muy controvertido, y en sus obras se refleja esto. Una bibliografía sucinta de Pérez Reverte son algunas de estas novelas. Bibliografía sucinta: El Húsar, 1986. El Maestro de Esgrima, 1988. La Tabla de Flandes, 1990. El Club Dumas, 1993. Territorio Comanche, 1994. El Capitán Alatriste, 1996. La Carta Esférica, 2000. La Reina del Sur, 2002. El Pintor de Batallas, 2006. El Asedio, 2010. Como ven, Pérez Reverte tiene una amplísima bibliografía. Estas no son sino algunas de sus novelas. Y la que vamos a comentar hoy es El francotirador paciente. Esta novela se la publicó Alfaguara en 2013 y yo no llegué a ella con mucho entusiasmo. Algunas de las obras anteriores, las últimas, me habían decepcionado un poco, estaba algo distanciado de Pérez Reverte. Fue por la recomendación de mi círculo de lectura, mi esposa y mi hermana, que me la recomendaron entusiastamente, que me puse a leerla y desde el primer momento me atrapó. Eran lobos nocturnos, cazadores clandestinos de muros y superficies, bombarderos sin piedad que se movían en el espacio urbano, cautos sobre las suelas silenciosas de sus deportivas. En este estilo periodístico, así sin adornos, sin caracolear mucho, como si fuera la descripción de un campo de guerra, nos mete Pérez Reverte a un tema que hasta entonces había sido inédito por completo en la literatura, el de los grafiteros. El graffiti, sus autores nos dicen que son llamados también escritores o artistas urbanos. A nosotros nos parecen generalmente unos pintarrajeos espantosos, pero ellos tienen otra visión, que es la que Pérez Reverte nos va dando a conocer a través de este libro. En su mundo hecho de códigos, reglas no escritas y símbolos para iniciados, donde un veterano solía retirarse a poco de cumplir los 20 años. En esta breve introducción nos da a conocer que sucede en una ciudad, una gran ciudad, Madrid, pero podría ser cualquier otra del mundo, en una época determinada, 1990, pero ahorita, 20 años después, sigue teniendo plena vigencia. Y así sabemos que la máxima ambición de los grafiteros, entre más jovencitos, más ambición es para ellos, es tachar con un AKTJ, y perdón la expresión, ahí va, adivina quién te jode. El tag es la firma, el dibujo firma de un grafitero, y entre más grande sea el grafitero, pues el AKTJ es de mayor categoría, y sobre todo en la novela nos dice que todos querían hacerlo con el del máximo grafitero que existía, que era sniper, palabra que quiere decir francotirador. Así, después de la introducción, nos lleva al primer capítulo, que tiene el sugestivo título de Las ratas no bailan claqué. El claqué es tap, o sea, los grafiteros no son personas elegantes. Y nos presenta a la protagonista, que es Alejandra Lex Varela. Nos sugiere que tiene algo peculiar en su personalidad, que es una investigadora editorial, es una scout,
O sea, busca talentos por orden y por encargo de galeristas, de editoriales, y se encuentra en una exhibición en el Museo Reina Sofía con el editor Mauricio Bosque, que se dedica a los libros de arte muy refinados, y le dice que tiene un encargo para ella. Tiene que localizar a Sniper, el grafitero, porque le quiere hacer una propuesta editorial. Antes de aceptar la investigación, Alejandra decide primero tomar sus providencias, averiguar acerca de lo que este personaje, y descubre así que Sniper está desaparecido porque tiene puesto a precio su cabeza por Alejandro Vizcarrués, que es un empresario textil multimillonario, y aquí se tomó muchas de las características del auténtico Amancio Ortega, el dueño de Zara. Casi lo retrató Pérez Reverte. Y en la novela, Lorenzo Vizcarrués culpa a Sniper de la muerte de su hijo, que era un grafitero y que murió precisamente tratando de pintarrajear la Fundación Vizcarrués. Logra Alejandra entrevistar al joven que acompañaba a Vizcarrués en el momento en que sucedió el accidente. ¿Por qué se cayó? SO4 hizo un ademán evasivo, de indiferencia. No se pregunta por qué cornea un toro a un torero, quería decir aquello, ni por qué un soldado muere en una guerra o un poli blanco apalea a un inmigrante negro. Resulta demasiado evidente, fácil. La cubierta era lisa e inclinada, resumió. Haría un mal movimiento, resbaló y se fue abajo. ¡Saco! Así, de esta manera tan ilustrativa, nos relata la muerte del joven. Y después Lex sigue adelante con su investigación y se adentra en el mundo del graffiti y sobre todo en la fama de Sniper. ¿Por qué es tan buscado? ¿Por qué es tan famoso? Su firma evolucionó a letras rojas con salpicaduras y una característica mira telescópica de rifle sobre el punto de la I. Después del viaje a México, añadió las calaveras de Posadas. Es además capaz de convocar a miles de grafiteros a las pintadas, por absurdos que sean. Por entonces ya se había convertido en leyenda, confirmó SO4. Empezó a hacerlo desde su primer gran pelotazo. Pudo colocar una pieza en el lateral de un vagón del metro que pasaba por la estación más próxima al Santiago Bernabéu exactamente 35 minutos antes de que empezara una final de Copa entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Cómo lo ves? O sea, aseguraba la máxima audiencia para su grafiti. Por favor. Entonces, Alejandra también profundiza en lo que es el arte urbano, en lo que es la grafiteada, o sea, más allá de la mera apariencia con la que nos quedamos todos. El grafiti actual es la rama artística o vandálica, según se mire, de la cultura hip hop aplicada a superficies urbanas. Abarca desde el simple tag hasta las formas más complejas. Proviene del italiano grafiare, garabatear. Nació en las grandes ciudades de Estados Unidos y después pasó a Europa. En el final del capítulo, y esta es una de las partes más bonitas del libro, Alejandra pasea por el centro de Madrid y va haciendo reflexiones acerca del arte, de la sociedad, de la ciudad, y se acuerda de su amiga Lita, que fue una grafitera que ya ha muerto. Cuando llega a su departamento, lo primero que hace es llamar a Mauricio Bosque y decide aceptar el encargo que le ha hecho. Y esto nos lleva al segundo capítulo, que es con el título "Si es legal, no es grafiti". O sea, que todo esto que nos quieren presentar ahora como un arte ya domado es en lo absoluto. O sea, si se legaliza ya no es grafiti. Aquí nos lleva entonces a una entrevista con el comandante Pachón, su amigo que está en la policía madrileña y está encargado precisamente de la brigada que combate a los grafiteros. Él le da todas las noticias acerca de Sniper.
Habla así de lo que hizo en Londres, en San Francisco, en México, incluso se refiere a Veracruz, dice que hizo una pintada extremadamente peligrosa en Veracruz, y le da la pista para entrevistarse con Topo, que había sido el compañero de andanzas de Sniper. Más o menos la orienta de dónde lo puede encontrar. Y al final del capítulo nos revela ya lo que nos parecía algo que nos llamaba la atención en Alex, y es que su preferencia amorosa nos la revela a través de Eva, que es su pareja. En el capítulo 3, los grafiteros ciegos, y con las pistas que le había dado Pachón, se va a Alejandra a Lisboa. Subí hasta el mirador de Santa Lucía. El cielo mantenía un color azul vagamente brumoso y la luz singular dibujaba hasta el borde del Tajo un mosaico de azoteas y tejados, con el puente 25 de abril visible en la distancia y los barcos moviéndose en el estuario hacia el Atlántico. Esta descripción tan bonita de Lisboa apenas si le hace justicia a esta bellísima ciudad. Ahí se encuentra con que, en honor de José Saramago y de su obra sobre la ceguera, Lex había hecho Sniper una pintada, había convocado a miles de grafiteros que llenaron la ciudad de ojos ciegos, y logra entrevistar a 2 gemelas que eran grafiteras que participaron en la acción con Sniper, y también se da cuenta de una cosa: hay personas que la están siguiendo. Y esto nos lleva al capítulo 4, que se llama El balcón de Julieta. La pista que le habían dado, que obtiene en Lisboa, la lleva a Verona, porque le habían dicho que iba a haber una gran pintada en esa ciudad. Su contacto es Giovanna, que había sido un antiguo amor suyo mientras estudió en Florencia, y esta la lleva a ver la intervención que hizo Sniper como introducción para lo que se venía de la estatua de Julieta. En la ciudad de Verona, muy curiosamente, porque sabemos que Romeo y Julieta no fueron personajes reales, sin embargo hay una casa de Julieta, hay un balcón de Julieta y una estatua de Julieta, que es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Ahí alrededor se han hecho miles de cosas románticas, por no llamarlas cursis, como desde poner candaditos hasta pegar chicles. Y ahí está en plena vigencia. Entonces Sniper lo que había hecho era ponerle una máscara de luchador mexicano a Julieta. Y esto, en pleno invierno, cuando nadie se para por Verona, había hecho que la ciudad fuera visitada por miles de personas. Creo, sabiendo que está en Verona, Lex le manda una carta al grafitero. Creo que es usted una de las personalidades más intensas y singulares del arte contemporáneo. Nunca como ahora fue verdad la vieja afirmación de que la auténtica obra de arte está por encima de las leyes sociales y morales de su tiempo. Estoy comisionada para ofrecerle un proyecto que permitiría llevar con todos los honores esa verdad al núcleo mismo del sistema que usted con tanta energía combate. Solo le pido, bajo todas las garantías de seguridad personal que estime oportunas, un breve encuentro que me dé la oportunidad de exponérselo. Y obtiene, inesperadamente, porque nunca lo pensaba, una respuesta. La citan por la noche en la arena de Verona, el famoso circo romano que persistió en esa ciudad, y ella, en el momento que se da cuenta que hay un hombre que es seguramente con el que va a entrevistarse y que tiene la esperanza que es Sniper, en ese momento son atacados por una pareja. Volvieron a sonar pasos en la acera, acercándose a mí con rapidez. Sentí un golpe muy violento en un lado de la cabeza. En mi retina se dispararon múltiples centellas multicolores. Entre todas estas lucecitas enloquecidas, pude ver que el bulto negro del hombre que estaba abajo era atacado por una nueva sombra que apareció entre las pilastras con extraordinaria rapidez y violencia. Finalmente acaban los dos muy aporreados, y ella, al entrevistarse con el hombre, resulta que es Somo, el compañero de Sniper, que lo había mandado en su lugar con la intención de enterarse de qué es lo que quería Alejandra. Pero
mientras, Sniper había aprovechado para hacer una pinta de la torre del ayuntamiento y había puesto vomito sobre vuestro sucio corazón, y sus grafiteros se habían llenado de corazones toda la ciudad porque era el día de San Valentín. Pues decepcionada y aporreada, Lex sigue entonces hacia Roma, porque hacia allá la llevan las pistas, y le dicen que Sniper puede estar en Nápoles porque los grafiteros de esa ciudad lo acaban de ayudar a echar a arruinar el negocio de un galerista que pretendió muy astutamente apoderarse de la obra del grafitero. Este hombre había arrancado trozos de bardas y de otros lugares sin dueño en la calle donde estaban los dibujos de Sniper, y los había llevado a su galería y los estaba ofreciendo en venta. Como tenía una galería muy elegante en Nápoles, hizo una recepción para millonarios en Amalfi, y mientras él estaba en la recepción aquella, los grafiteros de Nápoles entraron en la galería y le arruinaron totalmente las piezas, o sea que ya no pudo vender nada. Y también ahí en Roma se encuentra con una invitación de Lorenzo Vizcarrués, que quiere platicar con él. 5 minutos después de la hora convenida llegué a Fortunato, un formal restaurante de aire clásico, pasta con trufa, bistec y un tinto de Piamonte cuya etiqueta permitía suponer un precio disparatado. Mi anfitrión olía a agua de colonia. Llevaba el pelo gris casi blanco, peinado hacia atrás, a tono con unos modales corteses, barnizados con tiempo y dinero sobre una biografía de orígenes sombríos. Ahí el millonario le ofrece una cantidad extraordinaria de euros a cambio de que le entregue a Sniper, que lo encuentre y se lo entregue. Y el Lex lo rechaza y le reprocha que sus sicarios la hayan atacado en Verona, aunque Vizcarrués se niega a reconocer que él los haya mandado. En el capítulo 6, el sicario oculto llega a Nápoles, siempre siguiendo la pista. Nápoles es la única ciudad oriental que se encuentra geográficamente en Europa. Mientras el taxi me transportaba desde la estación central, bordeando las viejas y negras murallas españolas, el Mediterráneo invadía luminoso las calles saturadas de ruido, tráfico y gente, donde un semáforo en rojo o una señal de prohibido son simples sugerencias. Aquí acertó plenamente con las características de Nápoles, pero Reverte. Ahí Alejandra además se encuentra con toda una serie de personajes de lo más singulares. El conde Honorato no es un noble como podemos suponer, es un taxista. Nicó Palombo no es un gigoló, es un artista, ex grafitero. Y auténticos grafiteros, Bruno y Flavio, se entrevistan con ella y siente Lex que está acercándose al objetivo. Y esto nos lleva al siguiente capítulo, que es 30 segundos sobre Tokio. Le pone este título porque los 30 segundos sobre Tokio era el momento estelar durante la Segunda Guerra Mundial que tenían los pilotos americanos cuando volaban sobre la ciudad enemiga antes de lanzar las bombas, porque era el momento que podían ser, realmente se corrían mucho peligro porque eran atacados por la artillería antiaérea. Decían que era la máxima emoción. Y en este capítulo Lex va a empezar a sentir máximas emociones. En primer lugar, se encuentra con sus perseguidores, a los que les da el nombre de Bigote Rubio y Cara Flaca, y los domina. La perplejidad de Bigote Rubio se dio paso a la alarma. Inconsciente, dice. Sí. ¿Qué ha pasado? Se cayó, así por las buenas. ¡Saca! Se cayó y se golpeó la cabeza varias veces. ¡Saca, saca! Parece aficionada a caerse. Me limité a maniatarla para que no se caiga más. Y una vez que se deshace de los perseguidores, la gente que Vizcarrués había mandado a seguirla, el conde Honorato logra que los grafiteros la lleven a una pintada en la que empieza a sentir una gran emoción.
La boca negrísima de un túnel se abría ante nosotros como fauces siniestras que engulleran el doble reflejo metálico de unos raíles que corrían por el suelo. Era poca la distancia entre la vía y el muro. Si entra un tren, pensé inquieta, puede hacernos carne picada. Tenía la boca seca y el pulso acelerado seguía martillándome los tímpanos. El desafío a tu propia seguridad, el miedo dominado por la voluntad, la inmensa euforia de moverse en la noche, en el peligro, transgrediendo cuanto de ordenado el mundo establecía. O sea, no solamente siente la emoción que sentían los grafiteros, sino que en esa pintada se encuentra frente a frente, cara a cara, con Sniper, el hombre que le había hecho caminar por media Europa. Entonces, el siguiente capítulo es el cazador y la presa. Se enfrenta Lex con Sniper, hablan largamente, pero de manera muy interesante, acerca del arte, la sociedad y la propuesta del editor que el grafitero rechaza y desaparece de la vista de Lex. O sea, tanto trabajo para finalmente volverlo a perder. Las calles son el arte, prosiguió Sniper. Ahora, el único arte posible es un ajuste de cuentas y las calles son el lienzo. El graffiti es el único arte vivo. Pero Lex ya en este camino ya no va a dejar a su presa, sino que sigue investigando y de unos cuantos datos aislados que obtiene de aquí y de allá, tiene una intuición y descubre el lugar donde Sniper se esconde y que además tiene una pareja. Esto le permite enfrentarse nuevamente con el grafitero y hacerle una propuesta tan inusitada que el hombre no la puede rechazar. Así que en el capítulo 9, llamado Ácido en la cara, que sucede en los túneles del metro de Nápoles, aquí Pérez Reverte, con una gran maestría narrativa, nos confirma con un autor que tiene un pleno dominio de sus capacidades literarias, hace un relato trepidante en el capítulo de acción, de emoción que va incrementándose y culmina con un final muy sorpresivo que remata magníficamente la novela y que ustedes van a conocer cuando la lean. Pasando un poco a la técnica narrativa, es el relato en primera persona. Aquí muestra nuevamente el colmillo Pérez Reverte, porque al usar la primera persona le permite expresar las emociones, expresar los pensamientos, expresar todas las actitudes del personaje, su visión del mundo, pero también le permite escamotear datos que en un relato de suspense son esenciales para poder mantener la emoción y poder llegar al final sorpresivo. Y lo hace de una manera muy estupenda. Los personajes tenemos a tres principales. Alejandra Lex Varela, que es la primera vez que encuentro un personaje de estas características como protagonista en una novela que no sea específicamente del tema de contenido sexual, y funciona perfectamente sin ningún alarde. O sea que la modernidad ya nos está alcanzando plenamente en la igualdad sexual. Sniper, el grafitero indispensable, y Lorenzo Vizcarrois, porque es el que lleva todo el hilo conductor, la amenaza sobre el grafitero, es lo que hace funcionar la novela. Los personajes secundarios, algunos son encantadores, como Mauricio Bosque, nos describe a este editor elegante, que seguramente todos conocemos a alguien así. Nos describe también a los sicarios, a Bigote Rubio y a Cara Flaca, de una manera muy entretenida, a los grafiteros, a personajes pícaros como el Conde Honorato, y finalmente toda la gama de personajes secundarios, en los cuales hay algunos realmente encantadores, como son el comandante Pachón o Nico Palombo. Entonces, de esta manera remata Pérez Reverte esta obra, que resulta realmente una novela muy entretenida. Sus 302 páginas se van como agua. Y es más, cuando está uno en el último capítulo trepidante, quisiera uno que tuviera un poquito más, que no se acabara. Porque realmente resulta muy interesante. Y recuerden, a partir de este momento, que si es legal, no es graffiti. Muchísimas gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
ahorita en la sección de preguntas, al que haga su pregunta le voy a regalar un marcador bien bonito que me dieron aquí abajo en la librería. Y aparte les quiero decir que este libro está abajo en la librería de la USBI y cuesta 259 pesos. Pero hoy, por ser la presentación que hizo mi esposo, al que lo quiera le hacen el 10% de descuento, salen 230. Entonces, y después va a haber cafecito con rompope o crema o solo y galletas. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Hay que usar el micrófono porque se registra guardamos los videos de las presentaciones. Gracias, Rafael, felicidades. Cómo se nota que eres de la sala de lectura de Veracruz 500 años. El exponer un libro, claro que con tu experiencia y conocimiento en materia de la literatura, pues es algo interesante. Vender el libro, vender el tema, vender al escritor, es algo diferente a lo que es la lectura. Escuchando la narración en el momento que golpean y que le dan una tremenda tranquiza, no sé si en los otros libros, con excepción del Club de Dumas, ahí también al personaje le dan una golpiza de aquellas. No sé si ya leíste ese libro. Me entró la inquietud si en los otros libros o narrativas también hay algún parecido en cuanto al maltrato o bullying o violencia al personaje central. Les comentaba yo que Pérez Reverte quedó muy imbuido de esta situación de violencia que vivió de manera cotidiana como corresponsal de guerra y describe de manera excelente siempre las acciones violentas. Y sí, siempre a sus personajes centrales, incluido el famoso Capitán Alatriste, a través de todas las 6 novelas de la saga, les dan unas tranquillas tremendas. Y además con mucho humor, porque siempre lo consideran como algo normal. Sí, sí. Que el mundo es violento. Nada más comentar que en la Carta Esférica, que también es una novela, tiene desde luego la violencia muy bien narrada y es una historia para variar de marinos, por eso es de mi interés. Y sí, también está los golpes al personaje central, pero muy bien logrado. Sí, la Carta Esférica, curiosamente, es una novela donde el tema que le interesó mucho a María, porque ella es buzo profesional, trata sobre esto, sobre los buzos y las investigaciones sobre tesoros, barcos hundidos. Afortunadamente, desafortunadamente, no es una de las novelas más logradas de Pérez Reverte, a pesar de que pone como escenario lugares que conoce muy bien, entre ellos su propia ciudad natal, Cartagena. Pero no logra, ahí no logró, yo creo que no estaba inspirado, no logró ni siquiera imbuirnos de la belleza del litoral del Mediterráneo español. En la novela cita que vino a Veracruz y hace alguna Sí. ¿En dónde está? Se supone que en el puente de Metlaca, o sea, en el puente entre Orizaba y Córdoba. Eso es lo que cita en la novela. O sea, pues sí, tuvo que haber sido muy arriesgado para pintarrajear el puente. ¿Comentarios? ¿Quién dice yo? Usted dijo que el autor quiso interpretar la equidad de género o equidad sexual. ¿Cree que fue algo fortuito o fue algo que en realidad lo quiso poner en la obra para determinarlo como tal? Mira, con Pérez Reverte no puede tenerse la seguridad porque él siempre busca despertar la polémica, pero creo que aquí si trató de hacerlo a propósito, finalmente le salió muy bien y sí logró la equidad de género, porque en ningún momento la sexualidad de la protagonista se convierte en el eje central de la novela, sino que es algo como puede ser cualquier otro, una característica como puede ser cualquier otro. Entonces,
Si lo buscó intencionadamente, pues lo que logró fue realmente equidad de género. Su protagonista es una mujer que tiene una característica sexual que no es la que determina las acciones de su vida, como cualquier otra persona. ¿Algún otro comentario? Sí. Usualmente el graffiti es visto como un acto meramente vandálico y es aceptado así por gran parte de la población, pero dígame algo, ¿a usted le modificó la perspectiva sobre este punto de vista el leer esta novela? Sí, indudablemente que sí. O sea, las noticias que nos da Pérez Reverte, la información que nos da acerca de los grafiteros, hace que modifique uno su punto de vista. La descripción que hace de la pintada a la que llevan a Alexa en Nápoles, esa emoción que nos hace sentir de lo que sienten los grafiteros en el momento de hacer la pintada, o sea, sí te cambia totalmente la mentalidad. Y también te hace observar, ahora con otra mentalidad, los grafitis. Ves que hay algunos grafitis que sí son meros pintarrajeos sin ningún sentido, pero que hay otros que son verdaderas obras de arte. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, en Europa entera está grafiteada. Solamente se salva París, pero yo creo que eso es por el esfuerzo cotidiano de autoridades y habitantes del centro de París que lo tienen impecable. Pero de ahí en fuera, todas las demás ciudades, grandes capitales europeas están grafiteadas. En Madrid no hay una sola cortina metálica que no esté llena de grafitis. No hay una. Y incluso en Madrid se ven bonitas las cortinas. La verdad que sí. Yo siempre había pensado que los grafitis y los grafiteros eran una porquería, que qué mal que ensuciaran la ciudad, que por qué pintaban así. Pero después de leer este libro comprendí tantas cosas, cambió totalmente mi forma de pensar y me di cuenta de que esas personas utilizan el grafiti para sacar algo que de otra forma nunca lo podrían hacer, para expresarse. Y entonces ahora los veo con otro punto de vista. Y aparte me parece muy conmovedor que utilicen ese medio, porque de otra forma no podrían sacar todo lo que traen adentro. Y la emoción y la adrenalina. Bueno, es que de veras lo lleva uno la novela por un camino que es muy, muy emocionante. Gracias. A ver, ¿a quién tiene comentarios? Yo replico al compañero si tiene otra visión acerca del graffiti. Ojalá nunca te lo hagan en tu casa. Entonces sí vas a cambiar. A esas, ojalá. Porque en la casa de ustedes ya tengo como 3 veces que he pintado la barda y ha sido mural de puras tonterías y expresiones que son tonterías, ¿no? Ninguna de ellas tiene un mínimo de expresión artística. Ojalá no te pinte en tu casa. Sí, pero en tu casa, no en la mía. Lo que yo quiero comentar es lo siguiente: todos los libros, todas las obras, todo lo que es arte siempre lleva un mensaje. ¿Qué mensaje nos deja este libro? ¿Qué enseñanza? Digo, aparte de que sea una aventura fabulosa, porque lleva a través de ciudades, va por Europa, por muchos lugares, ¿qué nos deja? Aparte de cambiar un poco, dijéramos, el concepto que se tiene de los grafiteros, ¿qué nos deja? Mira, nos deja una visión nueva acerca del arte. O sea, nos demuestra que tenemos que estar más abiertos a todas las expresiones. O sea, porque tiene uno la sensación inmediata de rechazo a lo que es demasiado novedoso. Y aquí nos dice, oiga, ponga atención, sea un poco más abierto, velo con otro sentido. Segundo, un sentido de equidad de género, porque la protagonista es una mujer con una preferencia sexual diferente. Y en general el libro nos demuestra que en todas partes, en todos los países, la juventud se porta de manera semejante.
O sea, sí, el libro tiene varias enseñanzas, aunque no sea su propósito. El libro no tiene un propósito específico. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Yo concuerdo con el licenciado Fonja, porque en la historia del arte nos ha demostrado que los verdaderos artistas, los grandes pintores, han tenido mucha dificultad, no solamente para pintar, para comprar un óleo blanco, sino para exponer sus obras. Entonces la historia del arte nos demuestra que el verdadero artista, los artistas que han trascendido, han sufrido bastante. Al momento de decir que yo concuerdo que es una aberración en cuanto que es una agresión a la propiedad privada, en cuanto, es decir, llegar a la conclusión de que el graffiti puede ser un arte trascendental es tanto como decir que la novela del Padrino es la consagración y el respeto que debemos de tenerle a la mafia. Definitivamente no. Son libros que muestran una cosa, pero que al buen conocedor y sobre todo al conocedor de la historia del arte y de la historia universal, no es posible aceptar el graffiti ni siquiera como una manifestación realmente artística. Bueno, muy respetable tu opinión, Raúl. Buenas noches, me llamo Daniel y yo tengo una duda. Por lo que nos comenta el libro, me doy cuenta de que al escritor no le molesta decir de una manera directa o al instante cualquier opinión que tenga respecto a la sociedad, el público. Entonces quisiera saber si en alguna de sus lecturas o en esta en específico hay algo que siga de una manera más sutil o algo que quiera dar a conocer, pero que tenga de fondo, no de una manera tan directa. Bueno, los autores, todos los escritores siempre dan a conocer su forma de pensar a través de sus personajes. Es precisamente uno de los privilegios de la literatura y de la creación literaria, es que te expresas en toda tu integridad a través de los personajes. Incluso cosas que no te atreverías a decir tú personalmente, un personaje literario los puede decir con toda tranquilidad. Le das las características de una persona diferente a ti y entonces esa puede decir todo lo que sea. Sí, en todas las novelas el autor se expresa, algunas de una manera muy sutil. Por ejemplo, los románticos del siglo XIX pues le daban muchísimas vueltas para decir algo, ¿verdad? Y lo adornaban y lo componían y le metían muchas palabras para disimularlo. Y en cambio ahora pues la literatura es más directa. Pérez Reverte combina en unas partes una expresión más artística, como la descripción de Lisboa o algunos comentarios que a los napolitanos no les han de haber gustado mucho, pero que es una realidad, con otras en que es brutal, es directo. En la parte que habla sobre las grafiteados de Madrid, pues expresa unas opiniones bastante duras. Yo, con respecto a lo que preguntó la señora, de qué mensaje le deja el libro, pues creo que no nada más deja un mensaje sobre los grafitis, sino que también el personaje principal de ese libro pues viajó por toda Europa, ¿no? Entonces conoció arte y pues Europa tiene siglos y millones de años con arte antigua, pues. Pero también coincido con el señor que pues que vayan y grafiten mi casa, pues obviamente no lo vamos a ver bien, pero ahora sí, como diría la frase, si es legal, no es graffiti. Así es. Además, si grafitean en mi casa, no, la verdad no me gustaría. Sí. Siquiera fuera como Sniper, que hacía los dibujos con calaveritas y la mira del francotirador y todo, pues a lo mejor lo dejaba. Pero como los pintarrajeros que hay que podemos por aquí, pues no, francamente no. Hola, buenas noches.
De entrada, muchísimas gracias. Sinceramente me atrapó en su descripción del libro. Muy pronto lo adquiriré para poder leerlo. En segunda instancia, comento, mi perfil es de licenciado en Derecho. ¿Existe en Europa algún reglamento, alguna propuesta, iniciativa o algo respecto de regular el graffiti? Ha habido varios intentos, incluso en el libro nos comentan algunos de esos intentos de legalizar el graffiti, pero es rechazado rotundamente por los grafiteros. Los grafiteros de verdad lo rechazan, por eso es el lema: si es legal, no es graffiti. O sea, esos intentos de legalizar en que han hecho cosas bonitas, incluso aquí lo han hecho también, les dan paredes para que llenen y hacen cosas bonitas, pero entonces los grafiteros de verdad lo rechazan, dicen, eso no es graffiti, eso es una pintura mural. Y la policía los persigue y los encarcela. Sí, no, pero aquí también, sí, en la realidad, pero o sea, bueno, pero Pancho Galí no hace graffiti, Pancho Galí hace arte. Pero entonces me lleva a la segunda pauta. Legal es conforme a derecho, ilegal está fuera de. Entonces lo que lo hace atractivo es la ilegalidad. ¿Dónde está nuestro Estado de Derecho? Pues es que precisamente es una expresión de la rebeldía juvenil, saltarse el Estado de Derecho. Y es otra de las cosas que el libro comenta desde un ángulo diferente. Sí. ¿Me invita a leerlo entonces? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Porque sí, nos hace pensar en muchas cosas el libro respecto al tema. Y como dijo el joven, Pérez Reverte describe lugares preciosos de Europa de una manera muy bonita. Esa es otra de las ventajas bonitas del libro. ¿Alguien más quiere opinar? Sí. He entendido que el arte tiende a la belleza. Maestro, ¿puede usted considerar que el graffiti es un arte? Mira, hay cosas realmente bonitas en el graffiti. Ahora que estuvimos, Gerlina y yo, buscando en internet para hacer las ilustraciones, encontramos cosas realmente muy bonitas hechas por grafiteros. También, como te decía yo, en Madrid, las cortinas metálicas de los comercios están grafiteadas por completo. Y encuentras ahí cosas sorprendentemente bonitas. Que dices, bueno, aquí sí hay imaginación, hay arte, porque no solamente es la habilidad para usar la pintura de spray, sino que la combinación de colores y los dibujos tienen una fuerza de expresión que realmente resulta bonito. Entonces, creo que es algo que todavía tiene que pasar más tiempo. La novela, fíjate, de 2013, la sitúa en 1999. Han pasado más de 20 años y sin embargo todavía no hemos podido asimilar nada acerca del graffiti. Entonces yo creo que necesita pasar más tiempo para que podamos llegar a una conclusión. Por ejemplo, las obras de Van Gogh nunca se vendieron porque decían que pintaba horrible. A los impresionistas los quisieron quemar en leña verde. A Picasso, imagínate, la señorita de Aviñón provocó un escándalo. O sea, todo ese que ahora es arte consagrado fue en su tiempo arte de provocación. Entonces creo que todavía no es tiempo para poder llegar a una conclusión definitiva. Y entonces el concepto de... Le doy el micrófono para que se oiga. El concepto académico de arte, de buscar la belleza, que es un concepto que viene del clásico, ya tiene años que está superado. Ya el arte ya no nada más busca la belleza, ya está abierto a muchas más. Sí, la fealdad, al concepto y a muchas otras cosas. Incluso al abuso, porque ahora te presentan cualquier cosa como arte, ¿verdad? A mí se me hace que ya en algunos casos los artistas han llegado al abuso en que ponen cualquier cosa y que se me hace que como que se está burlando de uno. Es que dices tú la clave, el graffiti es bonito,
la obra de arte es bella. La casa del frente. Sí. Bueno, primero que nada agradezco mucho a los señores toda la exposición que han hecho, ha sido preciosa y me ha interesado mucho, ¿no? Aprender más y estar más metida en el concepto de la lectura. Y yo creo que esto del graffiti es como todo artista que plasma su interior en el lienzo o en la música o en el cuadro, o sea, en cada plasma vamos a ver el espíritu, el interior, lo que está plasmando, ¿no? Entonces por eso vamos a ver grafiteros excelentes y grafiteros pésimos, ¿no? O sea, horrendos, porque eso es lo que ellos están plasmando, es lo que tiene dentro de su ser, o sea, no puede dar otra cosa, nada más que lo que tiene dentro, ¿no? Entonces eso es lo que estoy entendiendo ahorita, o sea, yo cuando veo todos esos pintarrajeadas que hay por todos lados me parece sucio, pero bueno, también es una manera de darle la oportunidad a gente que quiere plasmar su ser en una pared, en algo, que se dé a conocer eso que tiene dentro y entre tantos murales que se han pintado, efectivamente hay unos que de verdad, mis respetos, pero hay otros que son terribles, pero es eso, ¿no? Cada quien pinta lo que tiene dentro y cada quien da esto, lo que tiene dentro. Claro. Gracias. Aunque hay que reconocer, como dice Juan Carlos, que lo pinten en su casa. Claro. Pero hay uno, el de Jalapa del Puente. Bueno, pero ese no es graffiti, ese es un mural. Son murales como los de Galí, ¿no? Sí, son murales. Sí, el del viaducto de Jalapa está muy bonito, ese mural de flores, pero es un mural. En cambio, los que pusieron en el distribuidor vial de Américas, sí, francamente hicieron muy bien en quitarlos, porque estaban horrorosos. ¿Alguien más que opinar algo? Ya no te lo llevo después. Bueno, y si ya no hay más comentarios, recordarles que han tenido el cuidado y el gusto de traer unas galletitas, el café listo y el rompope para compartir, y bueno, podemos seguir platicando un ratito más, si ya no quieren hacer una pregunta en el micrófono. Yo quería comentar algo. Cuando me tocó hacer la maestría en literatura mexicana en 96-98, ya en la maestría que hacen en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UAM, ya se discutía si el graffiti era género literario y si lo íbamos a incluir dentro del plan de estudio. Y después viene todo el debate del valor estético que puede llegar a tener también los textos y todo lo que está pintarrajeado, por ejemplo, en los baños. Sí, pero eso ya lo recordó Picardía Mexicana de Jiménez. Es que hay de todo y de todas maneras son textos, están sobre un material, tienen lectores y bueno, es de calidad a calidades de manifestaciones y de diálogos, porque también se dan en todos estos ambientes réplicas y se va generando toda y finalmente es cultura visual y cultura literaria, ¿no? Y en cuanto a lo de la legalidad no sé exactamente porque sí, los especialistas, pero el arte sí busca, entre otras muchas cosas, la transgresión, es una de las características. Ahora, no necesariamente todo tiene que ser transgresión, pero sí, cuando ha habido un movimiento que se distingue de otro, generalmente en todos los sismos desde todo el 20 y finales del 19, todo ha sido justamente en la medida en que hay transgresión. Entonces sí tiene un fundamento poderoso, ¿no? Sí, nada más aumento. En el estado de Veracruz, la conducta del graffiti está tipificada como delito. Claro, respetando la expresión estética que puede tener. Si el dueño de la casa lo acepta, es justo. Pero si no, entonces lo denuncia. Bueno, y si está tipificada como delito, entonces le da la razón, lo convierte en graffiti, porque entonces
No es legal. Y un último comentario ligado con todo esto. También está cerca de esto, todo el tema de los tatuajes también. Que está muy ligado a esta polémica y a esta reflexión, a lo que es aceptado, no aceptado, y estás utilizando tu cuerpo. Hay verdaderas expresiones artísticas que realmente han sido, han trastocado a la sociedad. Recordemos el mural que le pidió Rockefeller a Diego de Rivera, y Diego de Rivera lo pintó y le puso Dios no existe. Eso es trascender. Pues le damos un aplauso. Quiero agradecer al maestro Daniel y a su personal por todas las atenciones recibidas, por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes, y a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y su atención. Muchísimas gracias. Al contrario. Además, a Georgina por ayudarme en la exposición. Bueno, les vamos a entregar su reconocimiento y su cartel a todos. Gracias. Y les vamos a hacer un par de anuncios, 2 o 3 anuncios. El primero es que el próximo martes estará con nosotros Saúl Pizarro para presentar, compartir una lectura. El martes 2 de diciembre no habrá sesión, pero el martes 9 de diciembre será nuestra última sesión y vamos a presentar más de un poemario, entre ellos uno de Raúl Yepes, y estarán 2 estudiantes de la Universidad Veracruzana, también jóvenes poetas, con nosotros. El martes 9 va a ser la última sesión. El viernes 28 de noviembre hay una serie de actividades relacionadas con el son, y Rafael Figueroa va a estar presente aquí dando una conferencia sobre son jarocho. También les vamos a pasar por correo la invitación, pero lo anunciamos.